¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta iniciando semana, Bitcoin en este punto encontrándose ligeramente por debajo de los $117,000. Y bien, ¿qué estamos viendo en este último día? Bueno, principalmente amigos, el día de ayer hemos visto cómo Bitcoin ha tenido una corrección más, el precio ha terminado haciendo un movimiento bajista, al cual podemos inclusive medirlo del punto más alto aquí cerca de los 118,500, que llegó a ser un movimiento rápido hacia el alza, llegando a la media de 53 periodos y cayendo prácticamente en esta madrugada hasta los 114,700, 114,600 dólares. Un movimiento de retroceso de corrección bastante leve de apenas 3.2%, ni siquiera un 4%, por lo cual podemos comentar que esto ha sido, bueno, la continuación de la corrección anterior desde que Bitcoin había alcanzado el máximo histórico. Pero bien, en este día vamos a aclarar algunos temas porque el día de ayer yo les había planteado una proyección claramente la cual era alcista, la cual les estaba comentando que a partir de este punto, desde mi perspectiva, el precio tenía que ir a buscar la zona alta, ¿no? Cerca de los 121,000, 122,000 dólares. Evidentemente el precio no hizo eso, por lo cual podemos decir que esta última proyección, después de haber venido en todo el pasado acertando en los movimientos, hemos fallado y es algo bastante normal, ¿ok? Tienen que entender que es algo bastante normal dentro del trading. Yo creo que no existe el 100% de aciertos nunca, por eso siempre se los comento, tengan siempre en cuenta eso. Sin embargo, tampoco podemos decir que ha sido un error del todo, porque bueno, ya veníamos hablando de la corrección, ya veníamos hablando de estos sustos que suele dar el mercado, en el cual no te tienes que incorporar siempre que el precio ya ha subido o que ya ha intentado rebotar. Claramente esto porque el riesgo incrementa. Ayer venía explicándoles, y no solamente ayer, durante toda la semana pasada o durante los últimos 3-4 días, veníamos platicando que las zonas de entrada para long deberían de ser por debajo de los 116,000 dólares, y hoy vemos el porqué. Hoy vemos este tipo de movimientos que muchas veces se repiten. Esto no es algo nuevo, esto muchas veces pasa en el mercado, por eso nosotros siempre tenemos que intentar operar el menor riesgo posible. Ayer estábamos platicando que inclusive podían sacar la velita hasta los 116,000 dólares para paniquear a todos y para que comiencen a abrir posiciones en short, que yo considero que operar shorts en este punto no es buena idea. Que sí, que los que se incorporaron por ejemplo en los 118,000 y abrieron shorts, espectacular, obviamente pudieron sacar beneficios en este punto, pero es algo normal, ¿no? Es como nosotros que hemos venido operando longs anteriormente. Bueno, aquí tuvieron la oportunidad los shorts, siempre y cuando ya hayan cerrado en este punto, ¿no? Porque vemos que el precio está intentando recuperarse. Pero bueno, en este video vamos a actualizar el escenario y vamos a ver, proyectar nuevamente el precio, a ver si tiene la suficiente fuerza para continuar subiendo y romper lo que en este punto se ha convertido en una resistencia. Ahorita les voy a platicar por qué. O estamos perdidos y a partir de este punto todo se desploma y Bitcoin a, no sé, a cero, ¿no? Como siempre dicen. Vamos a estar viendo eso y más información, pero como siempre no olvides dejar tu me gusta. Muchas gracias a los que siguen apoyando el canal. Veo que somos más buenos en esta comunidad y paso a paso vamos creciendo. Al menos yo siempre intento dar lo mejor de mí y como siempre ya saben, toda la información totalmente gratis, ¿ok? Vamos a comenzar primeramente viendo lo que es la capitalización y el volumen este día, que estamos iniciando día lunes. Vemos que la capitalización sí ha tenido en las últimas horas apenas menos 1%, por eso les comento que este retroceso ha sido una corrección. Algunos dicen no, que se ha desplomado, que Bitcoin ahora sí se va a cero, que los que están operando longs liquidadísimos, bueno, muchas cosas, ¿no? Que se inventan las personas, pero realmente el retroceso ha sido mínimo. La capitalización sigue estando inclusive por encima de 2,3 trillones. Hemos platicado que encima de 2-3 trillones todavía es una capitalización buena. Lo que sí podría afectarnos un poco en este punto es el volumen, el cual ha incrementado, ¿no? Hemos visto que ha incrementado un 50%, nos indica aquí, alcanzando los casi 72 billones en volumen en las últimas 24 horas. Esto claramente es por el FOMO, ¿no? El FOMO, el FUD que se da cuando el precio comienza a hacer pequeñas proyecciones que ni siquiera se salen realmente de nuestro principal análisis, el cual hemos venido platicando. Ojo con esto porque esto está grabado y ustedes lo pueden ir a ver en los videos anteriores. Nosotros ya teníamos anticipado la posibilidad de esta corrección e inclusive habíamos platicado que el soporte, o más bien la zona más baja, si es que de repente nuestra proyección o la proyección que yo hice que esto era alcista, al menos conforme yo lo consideraba, salía mal y el precio sí iba y corregía nuevamente, era para intentarse incorporar en long por debajo de los 117,000, hasta ahí estamos bien, y que no debería de estar perdiendo lo que es los 114,800. ¿Y qué pasó en el transcurso de la madrugada del día de anoche, el día de ayer o del día de hoy? Depende de qué país te encuentres. El precio llegó a caer hasta los 114,600, 114,700 aproximadamente. Eso quiere decir que nuestra proyección sí llegó a salir un poco mal porque no
continuó subiendo claramente, pero no del todo porque ya estábamos anticipados ante esta corrección, es decir, dentro de nuestra proyección esto es un movimiento normal. Esto es algo que a nosotros no nos debería de paniquear, no nos debería de asustar porque ya lo habíamos considerado. Y en este punto vemos que el precio está intentando rebotar, pero ahora eso no es todo miel sobre hojuelas. Esto es una temporalidad de 4 horas. Si nos pasamos al gráfico de 1 hora en este punto, podemos ver que sí, el precio después del pequeño retroceso o corrección que hizo, que para algunos, principalmente para los nuevos, ¿no? Para el retail, esto ya es un enorme desplome y esto es el fin de las criptomonedas, pero vemos que aquí comenzó a perder la fuerza bajista, al menos horario mexicano, a partir de las 9 de la noche del día de ayer. El movimiento comenzó a hacer un rango. Vemos el inicio de pérdida de fuerza, vemos 3, 6, 9 velas en el cual disminuyó mucho la volatilidad, disminuyó lo que fue el retroceso o la corrección, hizo el último mechazo que alcanzó los 114.700 aproximadamente, y a partir de ese punto, ¿qué son esto? Efectivamente son compras, y adivinen quién está comprando. Claramente, como siempre, el market maker, como siempre las ballenas, mientras que al retail está vendiendo en pérdida e inclusive metiéndose en short por debajo de los $116,000, cosa que en este punto yo considero de muy alto riesgo. Aún así, es importante ver que en esta trayectoria que está haciendo actualmente el precio de Bitcoin, intente romper y posicionarse nuevamente por encima de los $117,000, amigos. Eso es importante, eso sí es un punto importante a tomar, porque en el gráfico diario, si nosotros nos movemos a esta temporalidad, bueno, principalmente la última vela vemos que ha dejado un enorme mechazo por la parte de abajo, la oportunidad de agarrar longs, algunos inclusive se pudieron haber incorporado en los 116, 115,000 ofertones realmente, pero el miedo muchas veces no los deja operar adecuadamente. En este punto, como les menciono, es importante que el precio continúe subiendo en el transcurso de hoy a mañana y logre posicionarse por encima de los 117,400. Ese es el precio correcto, 117,400, para que al final de cuentas toda esta enorme vela que se generó, enorme entre comillas porque ya vimos que apenas si es de un 3%, termine dejando este mechazo, este palito, y el volumen comienza a concentrarse por la parte de arriba para que el precio continúe con la tendencia alcista, o bueno, más bien tenemos un rango en el gráfico diario, pero me refiero a la tendencia alcista del gráfico de 4 horas, ¿no? Nosotros podemos ver que esto ha sido sí una corrección bastante fuerte si lo notamos o lo medimos desde el punto más alto, pero podemos ver que esto simplemente ha sido una corrección con la posibilidad de continuar subiendo. La corrección se extendió más de lo que esperábamos, teníamos como indicativo los $117,000, sabiendo que por debajo de esos precios es donde se opera el menor riesgo, y nuevamente estamos confirmando que así es. No debemos de adelantarnos a los movimientos. Para los que se incorporaron por los 118,000, por ejemplo, en long, pues eso es un error que se suele cometer cuando uno va aprendiendo a operar el mercado. Pero bueno, el punto, ¿va a subir o va a bajar o qué carajos va a hacer? En resumen, amigos, lo que estamos esperando es que en el transcurso del día de hoy al día de mañana, es decir, durante las siguientes 12 a 24 horas, el precio continúe subiendo. Sí que puede hacer las pequeñas correcciones en temporalidades mínimas de 5 o 15 minutos que parece que va a continuar cayendo, pero lo que estamos buscando es que el volumen se estabilice y que el precio haga esto, que logre posicionarse por encima de los 117 y posteriormente por encima de la media de 180 periodos, alcanzando los 117,500. Esto prácticamente, amigos, si vemos que el precio en las siguientes 24 horas logra posicionarse en ese precio, en los 117, 117,400, prácticamente esto sería de continuación alcista. Si no logra hacer ese movimiento en las próximas 24 horas, y esto se los comento ahorita porque el día de mañana, bueno, el día de hoy más bien por la noche tengo que realizar un viaje, entonces no sé si mañana voy a poder actualizar esto en un video, pero eso sí voy a estarlo actualizando en la comunidad pública que tenemos en Telegram, y claramente para los que están dentro de la comunidad privada de trading, ahí también se va a actualizar. Y como les digo, en el caso de que no logre romper la resistencia de los 117 o 116,800 para ser más exactos, hay una probabilidad, amigos, de que el precio rechace esta zona y vuelva a buscar los 114,000, 114,500 dólares aproximadamente. ¿Para qué? ¿Para desplomarse y ahora sí irse a cero? No, para continuar subiendo. Recuerden que la tendencia en el gráfico de 4 horas sigue siendo alcista, a pesar de que en este punto ha tenido una buena corrección. La tendencia es bajista, eso sí, en el gráfico de 1 hora, pero en el gráfico de 4 horas no tenemos tendencia bajista. Esto es una corrección normal, mientras que el precio no caiga por debajo de los 112,000 o alcance los 112,000, la tendencia en el gráfico de 4 horas va a seguir siendo alcista. Por lo cual, vuelvo a repetir, si se llega a dar otra corrección, amigos, por el día de hoy en las siguientes 24 horas y vuelve a buscar los 114,500, no
no es para posicionarse en short, es para agarrar operaciones en long. Inclusive, bueno, yo ya les había comentado en días anteriores que principalmente me había incorporado en long desde los 117,000 el pasado 15 de agosto y que les dije que no iba a cerrar la operación, no importa que no subiera o subiera, yo no la iba a cerrar porque mi proyección sigue siendo alcista, la tendencia en el gráfico de 4 horas es alcista, por lo cual no hay problema con ello. ¿Y qué pasó el día de ayer? O bueno, en la madrugada que el precio continuó corrigiendo, yo dejé una operación límite en los 114,800 dólares porque al menos conforme a mi proyección, conforme a mi estrategia que la sigo al pie de la letra, me dio la razón en ese punto y decidí abrir, bueno, como les digo, dejé una orden límite y promedié mi entrada que había abierto en los 117,000 dólares en un inicio. Es decir que el día de hoy mi entrada actual se encuentra por los 115,600 si no mal recuerdo. De hecho aquí lo compartí en la comunidad pública que tenemos en Telegram. Miren, aquí está la captura. Mi entrada promedio actualmente está en los 115,592 dólares. Voy a 20x y en este punto inclusive yo podría cerrar sin ningún centavo de dólar en pérdida, pero no lo voy a hacer porque creo que el precio sí va a continuar subiendo en el resto de esta semana. Aunque el precio vaya a buscar otra vez los 114,500, es muy probable que después de ello haga un doble suelo, es decir, que el precio haga este tipo de movimientos, vuelva a retroceder. Como les comento, si no continúa subiendo en este punto y si no logra romper o superar la resistencia, buscaría el doble suelo para continuar subiendo, con una posibilidad de que liquide esta zona aquí abajo. Ya se los muestro por qué. Aquí tenemos el gráfico de Trading Different, temporalidad de 1 hora, en el cual la tendencia sí es bajista, pero en el de 4 horas, vuelvo a repetir, no es bajista la tendencia. Esto solamente ha sido una corrección como las que siempre se suelen dar en el mercado. Y si el precio no logra superar lo que son los 116,600 dólares, iría por esta liquidez. Observen, cerca de los 114,000 dólares, inclusive con una volatilidad que se extendería hasta los 113,770, 113,750 como máximo. Este debería de ser el precio más bajo, nada de 113, 112, 111, no. Esas zonas ya son muy bajas y prácticamente cambiarían la estructura en temporalidades más altas, que en este punto no se los voy a explicar porque no creo que vaya a suceder. En todo caso lo actualizaríamos el día de mañana si vemos que efectivamente pierde esa zona, pero por ahora no lo explico porque muchos podrían entrar en pánico y tampoco se trata aquí de meterles miedo, se trata de ir operando el mercado adecuadamente, por lo cual en este punto en Bitcoin vamos bastante bien. Vamos a ver cómo se desarrolla el movimiento en el transcurso del día, porque como les comento, lo que es el volumen sigue estando ligeramente alto y la capitalización está ahí manteniéndose. Vamos a ver que la capitalización no se pierda, es decir, que las ventas continúen soportando lo que es la oferta de todo el miedo que está en el mercado ahorita, y lo importante es que el volumen disminuya, es decir, que retroceda o no el precio nuevamente a los 114,000 dólares. Vamos a esperar que el volumen caiga a 50-55 billones nuevamente, lo cual nos daría un indicio siempre y cuando la capitalización se mantenga ahí entre los 2,28, 2,26. Ese sería la señal para indicarnos que el precio va a continuar subiendo y que no va a seguir corrigiendo, porque vuelvo a repetir, esto ha sido una corrección dentro del gráfico de 4 horas, el cual claramente si alguien se metió en long desde los 122,000, 123,000 dólares, bueno, en este punto está sufriendo, dependiendo del apalancamiento que haya usado, pero inclusive si alguien se ha metido en nuestra zona correcta por debajo de los 117,000, no veo ningún tipo de riesgo porque en el precio actual que se encuentra Bitcoin ni siquiera es 1% por debajo. Ahora vamos con las altcoins, que esto pudiera ser diferente. Principalmente vamos a ver a Ethereum, que es la más importante porque está en el top 2, la segunda criptomoneda de mayor capitalización después de Bitcoin. También ha tenido una corrección. El día de ayer yo ya les venía explicando que esto no se operaba en short y ya habíamos visto por qué, ¿no? Principalmente porque el precio había subido. Aquí muchos al ver esta corrección se pudieron haber incorporado erróneamente en short en estos puntos. Por eso les comentaba a los que les decían que operaran shorts en esos puntos, no amigos, shorts no, porque el precio era más probable que rebotara. Ahora este retroceso comenzó a darse el día de ayer por la tarde y si lo medimos en Ethereum desde el punto más alto que alcanzó cerca de los 4,565 hasta el precio más bajo que corrigió fue cerca de un 3,4%. Dentro de Ethereum ustedes saben que esto también es una corrección normal. Para los que son nuevos en el mercado, recuerden que las criptomonedas es el mercado más salvaje y más volátil que existe y que un 7% tanto a la baja como a la alza, así como cuando se dan los rebotes, no es nada amigos. Un 7% es algo normal. Algo ya extraordinario que podría alarmarnos es movimientos mayores a 15%, 20%, ahí sí hay que encender las alertas porque la estructura podría cambiar. Pero en este punto ha sido una corrección y vuelvo a repetir, para intentar agarrar posiciones en long, y el que vaya en short que llegó a operar en la madrugada de este día
día o la noche de ayer. Felicidades, agarró el movimiento bien. En este punto debió haber ya cobrado sus operaciones porque el precio es muy probable que no continúe cayendo y que a partir de este punto nuevamente se recupere, pero todo depende de Bitcoin. Ya les expliqué, Bitcoin tiene que nuevamente posicionarse por encima de los 117 para que al menos en la mayoría de altcoins veamos una nueva recuperación. Y en el caso de Ethereum, nosotros también ya habíamos identificado el soporte, la zona ideal para abrir longs, no aquí arriba en los 4550, sino aquí abajo cerca de los 4350, 4380 inclusive, ¿no? Que en este punto estaría break-even, es decir, a precio de entrada. El riesgo es mínimo si nosotros sabemos operar esperando las zonas de soporte que ya hemos identificado. En el caso de XRP también hizo un movimiento a la baja. En este caso vamos a medir el porcentaje que retrocedió del punto más alto, ojo, del punto más alto, no estamos hablando de la zona de entrada, del punto más alto que alcanzó el día de ayer, prácticamente en la media de 53, retrocedió cerca de un 6.4%, ni siquiera un 7%. Para XRP esto también es un movimiento normal de corrección porque XRP es una moneda muy volátil y creo que en XRP no les puse zona de soporte, pero es muy obvio que es aquí donde han quedado los mechazos anteriormente por los $3, que de hecho ahorita que acabo de mencionar $3, creo que sí se los dije. Tendría que ver los videos anteriores, en los últimos 3-4 videos, pero si no mal recuerdo sí les dije que los $3 sería el soporte, por lo cual el retroceso ha sido perfecto para agarrar posiciones en long, y los que llegaron a agarrar el short arriesgándose en ese punto, vuelvo a repetir, felicidades, pero en este momento ya debieron haber cobrado sus operaciones. Aquí también podemos ver lo que es Solana, gráfico diario, nos pasamos al gráfico de 4 horas, agrandamos esto un poco más y podemos ver que también corrigió a la media de 180 periodos. Esta puede ser que cayó un poco más, a ver, desde el punto más alto, que no es la zona de entrada, vuelvo a repetir, es el punto más alto que alcanzó el día de ayer, que vuelvo a repetir, no era para operar shorts porque vimos que el precio subió y los que operaron shorts muy probablemente lo sacaron sus stop loss, pero vemos la corrección de un 7.8%, un retroceso normal en Solana, y creo que fue en esta altcoin en la cual no les dejé target de soporte, ya que no lo actualicé. La última zona de soporte que habíamos identificado era cerca de los 172, pero se me pasó dejarles la nueva actualización, pero vemos que ha respetado la media de 180 periodos. Dentro de un gráfico de 4 horas vemos que la tendencia sigue siendo alcista. Algunos dirán, ¿cuál tendencia si Solana se está desplomando? Esto es para abajo. Pues bueno, ustedes quizá no están viendo lo que yo estoy viendo, que esto es una clara tendencia alcista y esto simplemente es una corrección para continuar subiendo. Ok, en el caso por ejemplo de Link, que es una de las altcoins que ni siquiera cayó, simplemente hizo una pequeña corrección y sigue encontrándose por la parte alta. Aquí es donde les pregunto, ¿dónde es posible operar shorts en este punto? Yo creo que shorts no, por el alto riesgo de que esto continúe subiendo en esta semana y los terminen liquidando. Simplemente quería actualizar eso, amigos, que sí, nuestra proyección o mi proyección salió un poco mal, no salió perfecta. Recuerden que somos humanos y nos podemos equivocar en cualquier momento, pero no se ha salido del todo de nuestras manos, no se ha salido del todo de nuestra proyección inicial. Ha respetado los soportes, las zonas más bajas para poder incorporarnos en long y ya ir en long y no estar pensando meterse en long, por ejemplo en Bitcoin, cuando ya vaya por los 118 otra vez, porque ya sabes lo que te va a pasar con gran probabilidad si te metes en una zona alta y no aprovechaste cuando hizo la corrección. Por mi parte ha sido toda la información, espero que te encuentres muy bien. Recuerda que puedes unirte a la comunidad privada de trading donde estamos operando adecuadamente y hasta este momento, conforme las señales que han sido enviadas, no debería de haber ninguna pérdida. Recuerda que es totalmente gratis, en la descripción te dejo el enlace, aquí lo tienes. El único requisito es que operes junto a nosotros en cualquiera de los exchanges que están patrocinando este. Bien amigos, sin más que comentarles, nos estamos escuchando, a la próxima.